Amigos, amigas, qué gusto poder estrenar esta nueva temporada de Obra Maestra. Hemos estado en los preparativos para poder tener invitados de lujo, gente que realmente sume a la opinión ciudadana, a la opinión técnica, que es el objetivo principal pues, de tu programa Obra Maestra. Lo sabes, nos puedes sintonizar todos los domingos a través de mis redes sociales. Te invito a seguirme, José Jaramillo V, con el @ adelante. Podrás encontrarme en la red social X, en Twitter, en TikTok y en el Instagram, para que de esta forma este espacio sea ciudadano. Dicho esto, quiero pues dar la más cordial bienvenida a dos grandes amigos, a la arquitecta María Cristina García, al doctor Carlos Castro, personas profesionales de la ciudad que de una u otra forma han venido liderando un movimiento ciudadano denominado la Asamblea por la Vialidad, la Gran Cruzada por la Vialidad. Con este objetivo pues de conversar los problemas que estamos atravesando en estos días y que año a año se repiten, he visto pertinente como programa inaugural tener a estos dos personajes muy importantes para la ciudad. Arquitecta María Cristina, Carlitos, bienvenidos a este espacio Obra Maestra. Muchas gracias, José, un saludo cordial al doctor Carlitos y gracias por habernos invitado. A las órdenes, Carlitos, también muchas gracias por asistir a este espacio. Gracias a usted, José, y un gusto estar compartiendo este programa con la arquitecta Cristina García. Gracias, amigos. Quiero mencionar a las marcas que hacen posible que este espacio llegue a cada uno de sus hogares y te quiero compartir una recomendación profesional. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas. Con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructores e instituciones. El abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal, contacta a un profesional. Puedes encontrarlo en WhatsApp al 098-4644-808 o escribirle al correo electrónico abgpabloandresmaldonado@hotmail.com. Pablo Maldonado, ya lo sabes, si tienes un problema legal de orden administrativo, puedes contar con sus servicios. Y asimismo estamos con todos ustedes gracias a Impacto 593. Ahora en Cuenca existe Impacto 593, un estudio de producción de podcast en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que deseas consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez, para todo un proyecto o incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593 solicita una cotización al 099-400-7909. Dicho esto, quisiera comenzar este conversatorio con usted, María Cristina, a que nos cuente un poco. Hay mucha gente que nos sigue, que no necesariamente está enrolada en los sucesos que se van dando semana a semana. ¿Qué es esto que está sonando mucho de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad? Bueno, la Asamblea Ciudadana surgió hace 2 años, justamente en el mes de marzo, cuando la vialidad atravesaba uno de sus grandes momentos críticos que se han ido repitiendo en el paso del tiempo, que fue cuando hubo el tema del kilómetro 49, que nos aisló totalmente por la vía Cuenca-Molleturo y no podíamos usarla, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué surgió? Porque en el gobierno anterior hubo un ofrecimiento grande de 300 y pico millones de dólares para la vialidad de la SOI, según anunció el ex vicepresidente. En el mes de enero del 23, el ministro de ese entonces dijo, para el SOI tenemos 8.1 millones. Con el grave incidente que teníamos en el kilómetro 49, ese dinero no nos alcanzaba para nada. Entonces decíamos, ¿cómo bajó de los 300 y pico millones a los 8.1? Y de ahí comenzamos cuando yo estaba ejerciendo la presidencia de la Cámara de la Construcción, desde la Cámara con un equipo de técnicos a potenciar el tema de esto y ver qué es lo que sucede. A esta, digamos que autoconvocatoria se fueron uniendo cámaras, gremios, ciudadanos en general,
y llegamos a hacer una conformación el 2 de marzo del 23 de más de 100 organizaciones sociales, además del público en general, que se unió, que al final del día terminamos en una marcha en el mes de abril, el 23 de abril del 2023, en una gran marcha que unió a todos los cuencanos. ¿Cuál fue el objetivo de la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad, como le denominamos? Es eso, alzar la voz por la vialidad. Nos hemos cuidado mucho del tinte político, porque no es un movimiento político, no es un tema político, es un tema ciudadano netamente, o si queremos llamarlo una política de ciudad, una política de defensa de la vialidad. Entonces, en ese camino hemos estado andando todo este tiempo con buenos resultados, tal vez no visibles, pero buenos resultados. Lo que nos agrada es que la ciudadanía en general oye a la Asamblea Ciudadana, la prensa en general defiende a la Asamblea Ciudadana y yo creo que sí somos una fuerza, una voz que logramos defender a la vialidad. Chévere, le felicito, Cris. Sin duda es un espacio que de manera cívica ha ido pues ganándose la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, a la cual yo siempre respaldaré desde mi óptica técnica y por supuesto desde este chico espacio de comunicación que se tiene. Doctor Carlitos, ahora justamente en días anteriores hubo una nueva convocatoria a la Asamblea por la Vialidad. ¿Qué es lo que se ha estado analizando y planteando justamente en esta nueva convocatoria? Bueno, la verdad es que a pesar de los esfuerzos realizados por la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, sin embargo, la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ha sido una respuesta demasiadamente lenta. Y de lo que yo recuerdo, se han hecho algunas intervenciones viales de limpieza de derrumbos, algunos deslizamientos más fuertes, algunos tramos críticos en la vía Girón Pasaje, en la cuenca Moñetura del Empalme, pero yo no he percibido una acción más sistemática, planificada del gobierno tendiente a prevenir el tema de vicisitudes en cuanto al mantenimiento vial, temas del mantenimiento preventivo o el mantenimiento más metódico, programado, el hecho de intervenciones de más largo plazo que impliquen soluciones más permanentes de tramos críticos no se han dado porque los mismos tramos con los cuales nosotros comenzamos esta acción de la Asamblea Ciudadana son los mismos que persisten hoy y agravados. Y por otro lado, la conclusión que se puede tener es que antes que haber mejorado el tema vial hemos ido retrocediendo cada día. No se ha mejorado de ninguna manera, el deterioro es constante. Frente a esa situación es que se tuvo que convocar a esta nueva Asamblea Ciudadana y claro, siempre que se convoca una Asamblea Ciudadana, el gobierno de turno, cualquiera que sea, porque no es un tema de nombrar en particular un gobierno, pues ha coincidido en la típica costumbre, o quizá mejor dicho maniobra, de convocar a delegados gremiales, directivos de ciertas cámaras, etcétera, para el objetivo de debilitar una Asamblea Ciudadana, sofocar el fuego del momento y regresa, ¿no es cierto?, a Quito y continúa el tema de su olvido. Esa historia se ha repetido, ¿no? Todos nosotros no hablamos de memoria, ni mucho menos, ni queremos ir contra tal o cual gobierno, tal o cual autoridad, no, pero es la conducta permanente, usted puede sacar conclusiones porque eso nos ha tocado vivir. Y luego, ¿no es cierto?, el cuento de las ofertas permanentes que no llegan a realizarse. Y esta Asamblea Ciudadana justamente fue motivado fundamentalmente por exigencias ciudadanas. Usted puede revisar los medios de comunicación, el periodismo, diferentes sectores sociales que demandaron que se haga la reunión. Evaluamos el tema, y con esto quizás termine esta primera intervención, evaluamos el tema del tiempo en que va a realizarse la Asamblea, pero la vialidad no espera. No porque estemos en un momento electoral se suspende la crisis de la vialidad, o no porque estemos en la etapa invernal, o si deja llover, o sigue lloviendo igual, la vialidad continúa en su problema. Entonces, esa crítica de que se realizó la Asamblea Ciudadana en un tiempo político, para nosotros no juega, porque el tema de la vialidad es un tema ciudadano,
Y mientras no se dé solución, en cualquier tiempo será necesario desarrollar acciones. Vea usted que para muchos podría haber sonado este tema político, pero creo que fue desmentido por la actitud de todos quienes estuvimos en la Asamblea. No tocamos estrictamente a ningún gobierno, no es nuestra línea de la oposición, ni estar metidos en el juego electoral de la oposición y el oficialismo, ni mucho menos, ni mención a ningún partido político. Esto es un tema eminentemente ciudadano. Y de forma que quienes quieren asistir de cualquier ideología, de cualquier partido y quieren dar su apoyo para el tema de la solución de la vialidad del ASAO y del Austro, serán bienvenidos. Y en ese contexto se lleva a cabo la Asamblea Ciudadana. La idea es que nosotros realizamos la Asamblea Ciudadana porque se nos exigió, todos los medios de comunicación. ¿Y qué pasa con la Asamblea Ciudadana? ¿Y por qué no hacemos la Asamblea Ciudadana? Diversos sectores sociales. Y vea usted, quienes reclamaron que por qué no se reunió la Asamblea, no estuvieron, pero sí estuvieron, ¿no es cierto?, en la reunión de la víspera. Porque si cayeron en la trampa, como siempre, ¿no es cierto?, de debilitar. Y esa es otra experiencia que tenemos, en donde concluíamos esta primera parte diciendo que el poder de turno político, cualquiera que sea, lo primero que hace es dividir a los esfuerzos cívicos ciudadanos que no pueden confluir y concentrarse, porque existe justamente esta costumbre, esta actitud de cualquier poder político de dividir, divide y vencerás. Ahora, Cris, justamente en este sentido de la exposición que acaba de hacer Carlitos, las cámaras de la producción como tal, me refiero a Cámara de Industrias, Comercio, Construcción, ¿siguen siendo parte de la Asamblea? En un inicio fueron parte de la Asamblea Ciudadana, excepto la Cámara de Industrias. Bueno, y ahí sí aclaro y puntualizo, los miembros de la Cámara, del directorio de la Cámara de Industrias, pero muchos industriales estuvieron en nuestra Asamblea, porque realmente la vialidad y el problema vial es un eje totalmente transversal que afecta absolutamente a todos, a la industria, al comercio, al turismo, a la construcción. Es un eje transversal. Entonces, en su momento, cuando inició la Asamblea Ciudadana, estuvieron todas las cámaras, excepto la Cámara de Industrias, digamos, los representantes de las cámaras de industrias. Luego, bueno, hubo otra cámara que digamos que se separó un poco y de ahí todas han estado siendo parte de la Cámara. Por eso fue nuestro asombro que, como bien trae a colación el doctor Carlitos, el día anterior las cámaras asisten a una reunión y muestran su contento por los ofrecimientos que hace el gobierno. Y ahí yo hago caer en cuenta algo. Hoy día leía el periódico de ayer, antes de ayer, que salió una noticia, y en la parte que se refiere a las declaraciones del señor presidente, decía, se hará, se dotará, se traerá, claro, se vendrá, siempre en futuro. Entonces, lo que nosotros exigimos, y nos reclamaba alguien en una intervención que tuvimos en un medio de comunicación, ¿por qué reclaman? Y reclamamos porque no hay, porque no nos dieron en este momento, porque no dice se deja adjudicando, se deja dando, se deja estos millones para el ASUAI, no, se dará, siempre hablamos en tiempo futuro, y ese tiempo futuro ya lleva 2 años de lucha en el tema vial. Ojo, que no es que hace 2 años se dañaron las vías son décadas y décadas y décadas de olvido, que hoy estamos ya en lo último en el tema vial. Pero no tenemos una respuesta adecuada. Una cuestión, José, quizá para complementar en 30 segundos. Tranquilo. Yo me he quedado admirado de la psicología que tenemos los cuencanos y cuencanas. Padecemos la vialidad, es una realidad, no es un invento de nadie. Se exige tomar acciones, y cuando se toman acciones, viene la crítica. Es hora de empezar a dialogar estos temas. ¿Qué conducta tenemos? Nosotros tenemos asuntos comunes aquí para dejar planteado como una agenda de Cuenca. Un problema es de la vialidad. Otro problema es el atentado a nuestros recursos hídricos, que si no se interviene y no se frena esta amenaza, pues realmente Cuenca tendrá que perder muchísimo, porque una de las ventajas competitivas de Cuenca y un factor estratégico para nuestro desarrollo son los recursos hídricos, y vienen de lugares muy concentrados, como el caso por ejemplo de Quinzacocha. Tercer tema, el aeropuerto, que eso realmente nos limita nuestro desarrollo. Un cuarto tema tiene que ver con la soberanía alimentaria, porque no vemos que nosotros no tenemos seguridad en ese sentido. Nuestra agricultura es muy deficitaria en este aspecto. Tenemos una realidad de minifundio. Y un quinto tema que nosotros tenemos que velar en Cuenca es también la seguridad y la soberanía en cuanto a la energía y el tema de los combustibles.
que nosotros no tenemos garantizado y en cualquier momento podemos sufrir una crisis. Entonces, estamos hablando que en Cuenca tenemos temas comunes, que tenemos que estar reunidos como ciudadanos y las autoridades, pero vuelvo a decir, yo me he quedado impresionado. ¿Qué nos pasa a los cuencanos y cuencanas? Y esto es una pregunta que debo plantear, había que decirlo. Si vivimos, sufrimos, etcétera, y el rato que queremos hacer algo, viene la crítica. ¿Qué pasa? A mí me parece que es un comportamiento interesado entonces político. Donde sí hay tal vez intereses políticos Ahí partidistas. Sí, ahí sí. Yo creo que siempre este tipo de comportamiento que ha venido teniendo la Asamblea Ciudadana es algo digno de felicitar, Carlitos y Cris. Salir de la zona de confort, dar su criterio frente a un medio de comunicación, sabiendo que van a haber críticas políticas partidistas. Creo que es algo que hay que sumar, hay que rescatar, hay que felicitar, porque sin duda hay que estar ahí para saber lo que es. Yo tengo un concepto, Cris y Carlitos, y ya un poco técnico del asunto. Usted, Cris, bien lo ha dicho, siempre se dará, se dotará, se estudiará, se verá 200 millones, 300 millones. Vean, amigos, el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas anual no supera los 300 millones de dólares. Solo para la cuenca Girón Pasaje, sin temor de equivocarme, previo a los estudios que se están realizando de los puntos críticos, yo creo que la inversión va a ser superior a los 70, 80 millones de dólares. Pienso, por un poco de experticia que tengo en la materia, que eso es lo que va a costar. ¿Papá Estado nos va a dar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si lamentablemente las arcas fiscales, la realidad fiscal de nuestro país hace que eso se vea como una utopía y que no es más que dar la teta a la guagua que deje de llorar, ¿no? Dar la teta a la guagua que deje de llorar. Entonces, en ese sentido, yo pienso que definitivamente, y ha sido un concepto que incluso lo he llevado a la Asamblea, que la solución mediata, no inmediata, pero mediata, es comenzar a pensar en el modelo de concesión. Por ejemplo, hablábamos de la cuenca Girón Pasaje, esa vía es numéricamente concesionable. La Yut, Cochancay y el Triunfo, incluso Azogues, Biblián, Tambo, Cañar, Tambo, Yut, desde ahí es concesionable. Hay mucho problema social, porque obviamente los ciudadanos que viven en Cañar, los ciudadanos que viven en el Tambo, por citar algunos ejemplos, no les va a gustar un peaje. Pero si no cambiamos de modelo de gestión, ¿cómo lo hacemos? Cris. Bueno, sabe que nosotros en la experiencia que hemos tenido en el contacto con la gente durante estos 2 años, la gente no se opone al peaje, porque están conscientes de que el pagar un peaje nos da una cierta tranquilidad de caminar bien por las vías, de que los vehículos no se nos van a dañar. Y a la final, la ciudadanía tiene que entender que ese peaje que hoy sale de nuestros bolsillos hace que, en general, la economía de la región se estabilice y tienda a bajar. Es decir, si nosotros hoy por hoy tenemos que pagar un doble flete o un flete más caro de los productos que ingresan, eso a la final nos cobran a los usuarios, ¿no es cierto? Y la economía, la canasta básica familiar en el Austro es mucho más alta que en el resto de lugares. Todos los productos que vienen a la SOAI tienen que ser más altos por las vías. Entonces, si nosotros tenemos una vía concesionada, esos productos van a llegar de mejor manera, de manera más puntual, y seguramente va a repercutir eso en el precio. Entonces, hay que concientizar a las personas de que no es un abuso o un perjuicio al bolsillo, a la economía familiar, sino más bien es un beneficio para todos. Y eso, yo creo que la ciudadanía sí está consciente. La mayoría de personas quieren un peaje, han pedido un peaje. Inclusive los mismos señores del transporte que estuvieron en la asamblea, sí estamos dispuestos a pagar un peaje. No, no es ese el problema. El problema es que nos garanticen una vía ya, urgente, expedita, para nosotros poder transitar. Gracias. Quisiera yo complementar el tema planteando una perspectiva no coyuntural, sino un tema estructural que nosotros como cuencanos y azuayos y del Austro tenemos que resolver. Y desgraciadamente tenemos nosotros, perdónenme, una deficiencia política, unos sectores políticos que no tienen un suficiente desarrollo del pensamiento estratégico. Me refiero al hecho de que
En esta condición que tiene Cuenca, la SOA y el Astro en el contexto nacional, nosotros solo tenemos que perder por el tema del centralismo. Y el centralismo no es Quito. El centralismo yo lo defino, y así lo he investigado, y tengo la percepción de que tanto en Quito como Guayaquil se asientan determinadas empresas monopólicas en muchos ámbitos que también copan, ¿no es cierto?, el tema del monopolio de las obras viales. Y son poderosos intereses, por lo tanto, de estas empresas que absorben en definitiva el presupuesto nacional y derivan hacia sus territorios o manejan desde Quito, Guayaquil, el tema, ¿no es cierto?, de las obras a nivel nacional. De tal manera que, digamos con franqueza, si nosotros no cambiamos los términos de esta relación de los territorios y rompemos el centralismo y buscamos una nueva estructura del Estado, que no me voy al campo del federalismo, no, pero entre el Estado unitario y el Estado federal, una estructura más o menos autonómica que puede equilibrar el desarrollo equitativo de los territorios, no vamos a ningún lado. Ahora, justo el día de hoy, por coincidencia, había pasado por ahí por una librería y compraba una obra sobre el tema del Estado y la evolución de las instituciones administrativas, que me doy cuenta, algo que ratifica una conclusión. Nosotros hemos ido desde una fuerte presencia del Estado hacia pretender derivar en el asunto de la ausencia del Estado, el quitar todo rol del Estado y al tema de solamente darle énfasis al asunto de la iniciativa privada. Pero para nuestras sociedades latinoamericanas y subdesarrolladas como somos, y con falta de recursos, es obvio que necesitamos la presencia del Estado. Pero en materia vial, y viendo la experiencia que hemos tenido, nosotros como Asamblea Ciudadana hemos estado abiertos a toda forma de gestión administrativa vial en la medida en que esa forma sea efectiva. De tal manera que si usted necesita la presencia del Estado y que el Estado asuma por gestión directa, porque así determina las circunstancias, bienvenido. Pero si usted tiene un modelo de gestión que se considere que es efectiva y que las experiencias van por ese lado, hay que hacer la concesión. Pero la concesión puede ser a un privado, a un consorcio, a una empresa mixta. Hay diferentes formas de delegación. Por supuesto. Y Sí. también, ¿no es cierto?, la delegación administrativa vial específica, que puede ser la administración de una carretera, etcétera. Es decir, hay que buscar diferentes formas, pero no podemos tampoco nosotros unilateralizar. Lo que es malo es que el Estado central, cuando uno demanda una intervención, cualquiera que sea, bajo cualquier forma de gestión vial administrativa, el Estado central no tiene posición. Y por eso que me referí, con esto termino, a lo que pasó con la presencia de un ministro en Cuenca. No voy a decir el nombre para no politizar. Cuando se le plantea delegación a los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales y provinciales, no se da respuesta. Cuando se plantea entonces que pueda darse la concesión a un consorcio, viendo el ejemplo de lo que sucede en otras partes del país, tampoco se da respuesta. Si se señala entonces que se pronuncie sobre alguna forma de gestión, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Porque el gobierno central no tiene una perspectiva, ni este ni otros gobiernos. De manera que estoy hablando de observaciones generales y de lo que hemos sentido, ¿no? Lógico. Pasa es que como el Ministerio de Obras Públicas, como todos los ministerios, tienen un representante de turno, que es rotativo, no se llega a concretar muchas cosas. Yo le doy totalmente la razón. Ahora, yo quiero hacerles una consulta a los dos. José, pero una pregunta para usted, a propósito, se decía, el presupuesto. Vea, soy para estar en 15 segundos. Yo creo que en el país no nos hace plata. Tenemos mucho dinero, el problema usted sabe que se va por la corrupción. Uno. Dos, con el presupuesto exiguo que tiene el Estado, y nosotros no somos inconscientes de la crisis fiscal, sin embargo, usted tiene que ser justo. Es como el padre de familia, que si antes tenía 100, ahora tiene 10, pero de los 10 reparte, distribuye equitativamente. Pero aquí resulta que la única mirada que existe, nosotros hemos visto en la prensa, en la televisión, en los medios de comunicación, obras por un lado, pero para el ASO hay, por favor. Sí, desde luego. No, yo le doy toda la razón, y eso parte también de lo que usted bien lo ha explicado del centralismo, que es un cáncer para la República como tal. En este sentido, yo quiero formular una pregunta a los dos. Creo que coincidimos en que cualquiera que sea el modelo, el tema de una delegación es la solución en este momento por los recursos tan fuertes y grandes que se requieren. Usted, Cris, manifestó en su intervención que el pueblo en su gran mayoría, los ciudadanos, los que transitamos, queremos un peaje. Pero ¿cómo les convencemos a los políticos de turno que esa es la solución? Porque lamentablemente ahí hay un análisis, que es un análisis político electoral.
si les pongo un peaje, voy a perder votos. Es lo que sucede y lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo. Ojo, no es una crítica al gobierno de turno y en eso quiero ser muy claro porque esto es histórico y nos va a seguir sucediendo. ¿Cómo les convencemos al político de turno, quien quiera que sea, el presidente, el ministro, la ministra, el que esté de turno, de que no siempre lo políticamente correcto es lo adecuado? Cris. Bueno, se ha visto en ciertas actuaciones, y puedo traer de ejemplo de este gobierno que se ha ido contra todo cálculo político y ha hecho cosas que le han costado mucho lo político. Entonces esperemos que las autoridades pues, se desmarquen un poco del cálculo y del valor político para servir a la ciudadanía y para dar unas soluciones viables. Y es por eso que la presencia y la existencia de la Asamblea ciudadana, no política, ciudadana, es la que haría, si es que logramos que esto se potencie como queremos que se potencie, que haya una presión a un político, a la administración de turno, en que se dé una solución viable. Entonces, ese es el llamado que siempre hacemos nosotros a la ciudadanía, a las organizaciones, de que estemos unidos para poder presionar esa solución sin que lo político pese, sino que sea una solución real y verdadera. Carlitos, no sé si usted coincide con mi tesis que le he planteado. Mire, le hablo a una persona que tuvo una experiencia, yo, y ahora voy a dejar la modestia al lado, fui quien formuló jurídicamente el modelo de peaje de la Delegación Administrativa Vial que realizó el gobierno de ese entonces, creo que era Palacios, al Consejo Provincial de la SOE en época del ingeniero Paul Carrasco, para la Delegación Administrativa Vial de las vías de Azapauta y Gualaceo. Y ahí se estableció un peaje, establecimos un modelo original, cosa que fue felicitado por el Procurador General del Estado de ese momento. Hicimos que sea una empresa privada la que maneje operativamente el tema del cobro del peaje. Establecimos un fideicomiso y yo creo que las cosas funcionaron bien. La demagogia y las broncas políticas entre el prefecto y el MASH en esa época determinaron que eso se caiga. Entonces, lo estoy hablando con experiencia. Y yo soy partidario de que efectivamente en ciertas vías se dé la concesión. ¿Por qué no se acelera un proceso de concesión justamente al sector privado? Y hemos conversado con María Cristina el hecho de que es necesario que el sector empresarial local se una y pueda dar su contribución junto con capitales de migrantes que puedan canalizar en la construcción de una enorme consorcio, una gran empresa, ¿sí? Y pueda concesionarse y manejar las vías. Pero bueno, entonces, o que el Estado llame a concursos para que en definitiva hagan las públicas privadas, o finalmente llame a un concurso abierto para decir, señores, quien quiere invertir en la vía, nosotros vamos a garantizarle, ¿sí?, la redención de su inversión financiera más la necesaria utilidad, porque la empresa privada no funciona sino con utilidad, una utilidad razonable. Pero no hay decisión. O sea, yo no creo en este punto, José, de que el pueblo en la actualidad, en la situación que estamos, diga no al peaje. Algunos hará por recepción, pero la verdad es que ahora se demuestra que justamente frente a la crisis del Estado no hay otra forma. O queremos tener vías, o si no implementamos ciertos modelos de gestión que impliquen un esfuerzo ciudadano, simplemente no tenemos posibilidad de salir del asunto. Sino que digan, porque el otro argumento es que no, que sea el Estado, pero si el Estado está en crisis, y está en crisis también por resultado de la corrupción, del tema inmoral y ético del manejo de las finanzas públicas, estamos arrastrando nosotros situaciones muy difíciles del pasado. Por todo esto considero que el tema del peaje este rato no es un obstáculo político. El problema es que el Estado central, no hablo de gobierno de turno, el Estado central no tiene previsión en estas cosas, viven de la espontaneidad y del tema de los juegos coyunturales politiqueros, pero no se atreven a dar una solución. Sí, señores, esta es nuestra propuesta y este modelo de gestión va porque va. Y usted verá, cuando hay decisión, el pueblo acepta, pero cuando no hay una decisión del gobierno central, no vamos a ningún lado. Así es. Yo quisiera dar también mi punto de vista al respecto. Yo he venido
opinando en diferentes redes sociales y medios de comunicación. Primero quiero dar mi respaldo público a través de Obra Maestra a esta gran cruzada por la vialidad, a la Asamblea por la Vialidad. Creo que es un espacio cívico importante, un espacio cívico donde se trata de no levantar banderas políticas, sí hacer política, pero la política bien concebida. La política bien concebida es el arte de servir. La política partidista es la que a estas alturas del partido son o es un poco peligroso. Yo pienso, y lo he dicho y he mantenido, si bien es cierto ahora el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está mitigando de alguna forma la emergente situación invernal que estamos viviendo, ha hecho un proceso de alquiler de maquinaria que de una u otra forma nos da transitabilidad, pero esto no es más que una mitigación. ¿Qué va a pasar después de un año, de 2 años, de 3 años, si realmente no se da un vuelco y una observación diferente al modelo de gestión? Es así que personalmente me comprometo a seguir aportando con la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Creo que es un espacio que se debe mantener a lo largo del tiempo, sin banderas políticas, pero sí con un aporte técnico. Palabras finales, Cris, por favor. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo en el tema de comunicación. Bueno, yo nada más que llamar a la unidad de la ciudadanía, de los representantes gremiales, de las cámaras y sobre todo de las autoridades. Las autoridades fueron elegidas para trabajar por la ciudad, para hacer que la ciudad, que es tan hermosa, que está llena de virtudes, crezca y tengamos una de las mejores ciudades, porque así considero que es nuestra región, pero no, lo he dicho ya en varios momentos, nosotros los ciudadanos no tenemos por qué estar en medio de peleas, mientras la vialidad, que es el tema que nos empuja este momento, la vialidad amerita una atención inmediata de las autoridades como corresponde. Entonces, nada más un llamado a la unidad, a luchar por una causa justa que creemos que es tener una vialidad digna. Palabras finales, doctor Carlitos. Bueno, yo quisiera terminar recogiendo esa palabra dignidad, ¿no? Los cuencanos, cuencanas, azuayos, azuayas, los australes tenemos que dar muestras de dignidad. Y tenemos que dejar de tener ese espíritu de vasallos, espíritu servil. Frente a estas realidades lacerantes, lo que hay que es ponerse de pie, unirnos todos, ser más generosos con Cuenca y el Azuay, más querendones a nuestra tierra, y dejándonos de cálculos políticos, todos, autoridades y las diferentes fuerzas cívicas, las cámaras, todos unirnos, porque vea usted que justamente cuando queremos dar grandes pasos para presionar con fortaleza al poder de turno, y hay que seguirlo haciendo, cualquiera que sea, siempre hay sectores que dan pábulas a sus intereses muy grupales, y si no son ellos, pues simplemente no permiten una unidad. Y eso es un gran problema que tenemos. Entonces hay que ser más generosos con Cuenca y el Azuay y efectivamente unirnos todos, sin protagonismo. Menos vanidosos y más pensando en la colectividad. La vanidad es el peor pecado del mundo. Así es, lo dice la película El abogado del diablo, la vanidad es el peor pecado de todos. Efectivamente es así. Yo resalto estas palabras finales porque también pienso que la única forma es que todos los organismos, que todas las autoridades, que la ciudadanía en sí se mantenga unida. No viendo quién sale más en la foto o viendo quién es el que habla más o el que habla menos, quién tiene más importancia según el criterio de la persona que así lo esté mirando. Creo que esto es importante y quiero resaltar. Les quiero agradecer, María Cristina, Carlos, por la presencia en este programa, comprometerles a seguir haciendo más programas de estos, Obra Maestra, seguir ahondando en el tema técnico, seguir ahondando en la preocupación de la vialidad. Recordemos que hoy nuevamente en estos meses estamos preocupados, entramos después a la época de sequía y nos olvidamos de que el problema está, pero el problema está. Hay que estar activos todo el tiempo y tratando de colaborar con ese granito de arena. Quiero dejar claro, lo que hace la Asamblea Ciudadana por la Vialidad es una colaboración,
no es molestar al gobierno de turno, es una colaboración desde la óptica ciudadana. Si me permite, Cris, yo poder dar estas palabras, usted es la principal vocera de la Asamblea, pero sin duda creo que comulgamos en el mismo pensamiento. Esto se trata de colaborar. Gracias, amigos, por habernos sintonizado en este programa. Quiero cerrar pues mencionando nuevamente a las marcas que hacen posible que podamos llegar cada semana a sus hogares, y es así que quiero compartirles una recomendación profesional. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas, con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras e instituciones. El abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal. Contacta a un profesional que puedes encontrarlo a través de WhatsApp al 098-4644-808. Asimismo estamos con todos ustedes gracias a Impacto 593. Ahora en Cuenca existe Impacto 593, un estudio de producción de podcast donde tú puedes elegir el set en el que quieras grabar, los componentes que quieras usar, la iluminación que más te guste. Si deseas servirte un catering también puedes consumirlo y lo puedes alquilar por horas una sola vez o para todo un proyecto. E incluso Impacto 593 puede dirigirse a las instalaciones donde tú prefieras. Puedes solicitar una cotización al 099-400-7909. Gracias, Cris. Gracias, Carlitos, por el espacio. Espero poder tener nuevamente su presencia. Muchas gracias, José, usted por la invitación. Gracias, José.